Lo siguiente que vamos a implementar ahora es el Scroll Parallax, que lo que hará es desplazar las diferentes capas que tenemos, background, middle ground y foreground, a diferentes velocidades y en diferentes direcciones, dando una sensación de profundidad. Empezaremos por crear una nueva capa middle ground, para que de esta forma tengamos más niveles de profundidad. Pues para ello vengo a Game Object, Create Empty y por ejemplo le voy a llamar 1B Middle Ground 2. La vamos a poner aquí. Cuidado, no quiero que sea hija. Queremos que esté justamente pues aquí. Mirad, ¿vale? Tengo background, middle ground 2. Bueno, quizás por el nombre así. Entonces, si la capa background la tenemos en Z0 y middle ground en Z-3 y foreground en -5, pues esa tendrá que estar entre el -3 y el -5. Por ejemplo, pues -4. ¿Vale? Entonces, ahora aquí vamos a poner también algunas plataformas. Voy a hacer lo siguiente, me vengo aquí a Prefabs, voy a crear alguna plataforma, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer una cosa, el middle ground lo voy a poner el nuevo por detrás del otro, porque así lo que haré será que estas nuevas plataformas que he creado sean un poco más estrechas, un poco más pequeñitas, mejor dicho, o sea, denotando lejanía, ¿no? Si están más lejos, aparentemente deberían verse más pequeñas, ¿no? Las deformamos un poquito para que no sean réplicas exactas. Además, si quisierais también darle un buen toque a nivel gráfico, esto lo habéis aprendido en teoría de la Gestalt, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros modificar el color de estas plataformas para que pareciesen estar más alejadas? Bajándole la saturación, ¿eh? Lo que está más lejos, pues por el efecto de la atmósfera, aparece con colores más desaturados. Vale, ya tenemos unas cuantas. Perfecto, estas nuevas plataformas las pongo aquí en Middle Ground 2 y tenemos que, cuidado, la Z de las plataformas que sea 0, ¿vale? De esta manera es la capa la que determina la profundidad, Las ponemos a 0, aquí también. Y la capa está en Z-4, perfecto. Si le echo un vistazo en 3D, a ver, podemos comprobar que sí, realmente lo veis, tenemos dos niveles de plataformas, Vale, están bastante cerca, pero bueno, se pueden apreciar. Muy bien, vale. Tenemos una densidad aquí importante, vosotros mismos, después os diseñáis vosotros el nivel. Vale, ahora vamos a hacer un script. Por lo tanto, venimos aquí, que le voy a llamar SCR Scroll. SCR Scroll, y que va a contener el siguiente código. Mirad, por un lado, una variable pública que va a determinar la velocidad de las plataformas. Por otro lado, hacia dónde se desplazan. Si yo quisiera hacer un juego con scroll vertical, pues aquí pondría 0, 1 o -1, depende en qué dirección vayamos. Y una de nuestras plataformas que se va desplazando tendrá que tener linkada la cámara, para que la cámara no se quede quieta, sino si todas las plataformas se mueven y la cámara se queda quieta, al final no estaremos enfocando a nada interesante. Repito que hay varias maneras de resolverlo. Nosotros lo vamos a hacer así. La cámara se la enlazaremos a la capa foreground, que es donde está el player, ¿vale? Ya sabéis también que hay juegos en el que, por ejemplo, como el ejemplo que os ponía antes del Mario, ¿no?
Si el jugador no va hacia un extremo, el escenario no se desplaza, y hay otros que no, que quieras o no quieras, sobre todo cuando son de naves, eso va desplazándose, o sea, la nave no puede estar quieta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es lo que vamos a buscar nosotros, ¿eh? Bien, pues entonces, muy sencillo, aquí lo único que hago es decirle que me desplace esta capa, pues en esta dirección y con esta velocidad, y que si la cámara está linkada, pues también que la desplace en el mismo en la misma cantidad, ¿eh? Perfecto. Grabo, venimos aquí, y ahora esto se lo aplico a cada una de las capas de mi escenario, no a la capa controles ni a la capa render, pero sí a la capa background, a la capa middle ground, a la otra middle ground y a foreground. Entonces, ahora lo que teníamos que hacer, claro, si yo le doy al play, está todo igual que antes, no, se va desplazando un poquito, vale, perfecto, pero no hay sensación de profundidad. ¿Por qué? Porque todo se desplaza a la misma velocidad, incluso el player, si me descuido, lo voy perdiendo. Bueno, ¿por qué? Porque ahora aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, la capa foreground, yo quiero que se desplace hacia la izquierda, no, más bien quiero que se desplace hacia la derecha. Pues en vez de -1, un 1. La capa background, eso depende de la velocidad que le queréis dar al juego. Cuanta más velocidad le deis a las capas, más sensación de que la nave va deprisa. Yo, por ejemplo, ahora inicialmente voy a dejar el background a 0. ¿Qué pasa? ¿Que las nubes no se van a mover? Sí se van a mover, porque como el foreground va hacia la derecha, por defecto las nubes se miran hacia la izquierda, ¿eh? Porque el foreground arrastra la cámara. Entonces, voy a decirle el background que se mueva 0, por ejemplo. El middle ground, 1. Y el segundo middle ground que está más cerca mío, 2, ya me está bien. Y este, pues 1, pero hacia la derecha. Y a ver qué tal sale, a ver cómo queda, si nos gusta, si no, si quiero que vaya más rápido. Bueno, de momento estamos viendo que aquí falta algo, vale. Lo que falta es decirle que a la capa foreground sí que tiene la cámara linkada, que la mueva con él. Y ahora, fijaros cómo ya tenemos este efecto de scroll parallax, con aquí una capa, aquí la otra, la de jugador y pulpo. Ahora tenemos que resolver el tema del cielo, y bueno, algunas plataformas me han quedado aquí un poco monstruosas, pero bueno, ya lo resolveremos, ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Muy bien, os dejo un tiempo para que lo copiéis. Ahora nos queda aún por resolver un tema, y es que al darle al play podemos comprobar cómo este fondo no cubre toda la pantalla. Bueno, vamos a poner, tenemos una pantalla muy alargada que no se correspondería con nada. Voy a ponerla en formato 16:10, por ejemplo, pues aquí, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente que yo podría venir aquí a mi escena, igual que duplicamos este fondo una vez, poner aquí otro, y otro más, y otro más, y otro más. Bien, pero dependerá del juego, cómo esté estructurado el nivel. Esto no es una buena opción, porque imaginaos que el juego es que el nivel sigue hasta que mates 50 enemigos. Si el usuario es malo, puede estar media hora. ¿Y qué pongo yo aquí? 500 fondos por si es muy malo. Entonces, lo que vamos a hacer es una técnica en la cual yo tendré tantos fondos como sea necesario para llenar la pantalla, que van a ser 3 con esta resolución. Mirad, para que lo veáis bien, voy a hacer una pequeña trampa. Bueno, voy a separar aquí un poquito esto, le doy al play, y mirad, tengo 2 que parece que llenan la pantalla, pero, ¿veis? Me haría falta un tercero, Me haría falta un tercero aquí, se irá desplazando, y ahora lo que tendremos que hacer es que cuando este desaparezca, ¿qué haremos? Engancharlo al lado del siguiente, ¿vale? Muy bien, pues vamos a proceder. Los dejo como los teníamos. Bien,
Aquí tenemos el primer fondo, que está en el 00, el segundo, que está en el 2048, y ahora lo voy a duplicar, le voy a llamar fondo 3, y lo vamos a poner, pues, 2048 más hacia aquí, significa, pues, 4096, 40.96. Vale, así tenemos el primer fondo, el segundo y el tercero. Muy bien. Ahora vamos a crear un script que vamos a llamar scr loop. Abrimos y vamos a añadirle el siguiente código. Es muy sencillo. Mirad. Cuidado que no es este. Mirad. Por un lado, tenemos una variable que nos va a decir si este fondo es visible o no. Nada más empezar a jugar. ¿Vale? Entonces, al inicio le digo, si este fondo se está viendo desde la cámara, es que es visible. Y si no, que es invisible. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es decirle a los fondos que sean visibles, que cuando dejen de serlo, los desplace. Ese será el fondo que ha salido por la izquierda de mi juego. Aquel que es visible y deja de serlo. Vale, pues entonces, fijaros, en el update le digo, si el fondo es visible, ¿vale? Y no se está viendo, o sea, era visible, pero he dejado de verlo, ¿vale? Le digo que me lo desplace, pues, si un fondo mide 20,48, pues que me lo desplace 3, que son los que tengo, ¿de acuerdo? Y como lo he desplazado hacia la derecha, ahora le digo que visible es falso. Y además, en cada update, voy verificando, oye, si el fondo no es visible, pero ahora, porque estaba a la derecha, ya entra en mi cámara, le digo que visible es cierto. Grabamos, se lo aplico al primero de los fondos, y le doy a Apply para que se lo aplique al prefab en general. Ahora ya lo tenemos en los 3 fondos. Y mirad, si pongo una vista de 2×3, vamos a darle un poco de velocidad a la capa background para que todo vaya un poco más rápido. Le pongo aquí 4 y le doy al play. Veremos cómo este fondo, cuando deja de verse, me lo pone para aquí. Este, cuando deja de verse, me lo pone aquí. Y de esta forma, cuidado, parece como si nos hiciera falta un cuarto. No, es porque tenemos esta pantalla tan alargada. Hemos dicho que íbamos a programar para 16:10, y con esta resolución de pantalla con 2 tenemos suficiente. Si no, no haría falta nada más que enganchar otro, sin ningún problema. Vale, pues ya tenemos nuestro scroll parallax montado. Ahora os comentaré, cuando acabéis de copiar el código, os comentaré alguna cosa más. Aquí lo tenéis, que hacemos una pausa en el vídeo. Bien, en este punto lo que vamos a hacer ahora es adaptar el script que hemos hecho para que nuestras plataformas y nuestros pulpos también, cuando desaparezcan de nuestra visión, los respanee, haga un respawn en la zona que tiene que llegar del juego. Bien, para ello vamos a venir aquí a Scripts y vamos a crear uno nuevo, regenera, que se llame scr regenera. scr regenera. Ponemos aquí el código y fijaros que es lo mismo que antes, pero mirad, si nada más empezar, si lo estoy viendo le digo que es visible y si no, que no,
y si es visible y desaparece, pues quiero llevármelo hacia la derecha, y si no era visible y aparece, lo hago visible. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí antes hacíamos un transform position con una cantidad determinada, y ahora mirad lo que le digo. Quiero que la distancia mínima que me lo llevo hacia la derecha sea de 60 y la máxima de 80. O sea que lo traerá entre aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y también en el eje de las I's que me lo ponga entre el 10 y el menos 10. A ver, esto podéis ir probando vosotros los valores, pero como os digo muchas veces, no es magia. ¿Por qué he puesto aquí un 10 y un menos 10? Porque en su momento establecimos que la main cámara tenía un size de 1024. Significa que entre el medio y arriba hay 10,24 unidades. Si yo pongo algo 11 para arriba no se va a ver, y 11 para abajo tampoco. Pues por eso le he dicho entre el más 10 y el menos 10. Si pusiera entre el más 8 y el menos 8, pues aparecerían aquí más centrados, no aparecería nada por los bordes superiores. Bien, pues entonces, mirad, yo aquí le digo que si el pulpo o la plataforma desaparece por la izquierda, le digo que no es visible, y ahora me invento un número aleatorio entre distancia mínima horizontal y distancia máxima horizontal, me invento también un número aleatorio para establecer el desplazamiento vertical, y lo desplazo, ¿vale? La posición que ya tiene más este valor que me he inventado con cierta aleatoriedad, y lo mismo verticalmente, ¿eh? En este caso, en la X lo voy incrementando, porque mi scroll es hacia la derecha, ¿eh? Primero se valdrá 100, 200, 300, 400, 500. Sin embargo, verticalmente siempre es entre el 10 y el menos 10, ¿eh? Porque la cámara no la desplazamos verticalmente. Muy bien, pues este sería el nuevo script. Dime. ¿Ah, no? Ahí, gracias. Vale, entonces, una vez hemos creado el script, ahora lo que tenemos que hacer es aplicárselo a los prefabs, ¿no? Aquí, add component, regenera. Aquí también, add component, regenera. Y al pulpo también. Add component, regenera. Si ahora le damos al play, vamos a verificar que todo aquello que desaparece por la derecha, ¿veis? Esta plataforma, como ha pasado de aquí a aquí, esta de aquí a aquí, el pulpo. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona, Muy bien. Pues ya tenemos otra parte más de nuestro juego establecida. Bien, si ahora miramos en qué punto estamos, sucede esto, ¿no? Que la colisión con el pulpo no tiene ningún efecto. Es lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿no? Bien, para ello, mirad, si le echamos un vistazo al SCR Player, bien, entonces, como le echamos un vistazo al SCR Daño Player, lo primero que hacemos es mirar si he chocado con un disparo enemigo. Bien. Y lo hacemos en un on-trigger enter. Bien. Entonces, ya sabéis, por lo que hemos visto en anteriores clases, que o el player o el pulpo deben tener is-trigger activado, y no tienen ninguno de los dos. Vale, pues se lo aplico, por ejemplo, al pulpo. Ahora ya funcionará este mensaje de on-trigger enter 2D. Esto por un lado. Por otro lado le digo, si has chocado con un disparo enemigo, bien, mi pulpo no tiene un tag disparo enemigo, pone un target, ¿no? Pues vamos a crear un nuevo tag
le digo attack, aquí en una casilla en blanco, enemigo. Así podemos tener diferentes tipos de enemigos y a todos le daremos el mismo tag y funcionará siempre. ¿Vale? Así, cuidado, así he creado el tag. Ahora tengo que volver al pulpo y decirle enemigo. Y ahora apply para que se lo aplique a todos los pulpos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, lo siguiente que hacemos es aquí coger el componente scrbullet de la bala. Lo que hacíamos era coger el componente scrbullet de la bala y mirar qué daño hacía. Vale. Eso significa, a priori, sería bueno que el pulpo también tuviera scrbullet con el daño que hace. Pero si nos fijamos, scrbullet, aparte del daño, también destruiría el pulpo. Vale, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí que hacemos dos tareas conjuntas de cuánto daño hace y destruirlo lo vamos a separar. La parte del destroy me la cargo, ¿vale? Y de esta manera scrbullet lo único que tiene es una propiedad que indica cuánto daño va a hacer la bala. Perfecto. Pues lo grabo y ahora se lo voy a aplicar al pulpo también. Vengo a mi pulpo y le aplico el componente scrbullet. Muy bien, así cuando yo aquí venga al script sabré cuánto daño hace el pulpo. También, fijaros, estaría bien decir, por ejemplo, que mi pulpo, en vez de un daño de 1, que haga un daño superior, de 2, de 3, como queráis, por ejemplo, de 3. ¿Vale? Y le doy al apply. Perfecto. Por otro lado, también aquí, en el scr daño player, tenemos que decirle, si chocas con un disparo, eso está enganchado en el player, Le digo, si chocas con un disparo o chocas con un enemigo, ¿vale? Cuidado, otra no, otro. Miro a ver cuánto daño me hace. Y atención, aquí yo ahora ¿qué estaba haciendo? Un destroy de la cosa que choca conmigo. Si es una bala, muy bien, hago un destroy de la bala. Pero con el pulpo, ¿yo quiero hacer un destroy del pulpo? No. Mejor que el pulpo, en vez de un destroy, mirad, en scr daño teníamos una función que se llamaba destruye, que lo destruye de una forma más bonita, ¿no? Haciendo el sistema de partículas y el sonido y finalmente lo destruye. Muy bien, pues entonces, aquí, en vez de decirle destrúyeme aquello con lo que me has chocado, le voy a decir que llame a la función destruye. ¿Entendéis? Llama a la función destruye. Y así puedo tener un pulpo que se destruye de una manera, y un subjefe que se destruye de otra, y un superjefe que se destruye de forma súper espectacular, cada uno con su propio destruye. Si recordáis las clases de teoría, cuando yo quiero llamar a una función de un objeto, oye, esté donde esté, hazme esto, la orden era la siguiente. ¿Vale? El destruye no, y le digo, llama al mensaje destruye. Por lo tanto, el pulpo, como ya tenía esta función destruye aquí, pues hará esto. ¿La bala tiene una función destruye? No. Pues habrá que crearla. ¿Vale? Me hace falta ahora, por lo tanto, crear una función que voy a llamar scr destruye balas, que va a tener el siguiente código.
por un lado, a ver, ¿por qué me lo está marcando en rojo? Vale, se está equivocando él, ¿eh? Mirad, por un lado, aquel destroy, que antes le habíamos quitado, pero que es necesario que lo tenga para que los disparos no se acumulen para siempre. Y fijaros, creo la función destruye, para que cuando el player diga destruye, ¿cómo se destruirá el pulpo? Con su destruye, que incorpora efectos especiales. ¿Cómo se destruirá la bala? Con el suyo, que es simplemente eliminar el objeto. ¿Vale? Grabo. Y este script se lo tenemos que aplicar a las balas, ¿eh? Es el script SCR destruye balas. Tenemos aquí, SCR destruye balas, y aquí también SCR destruye balas. A ver qué pasa. Y ahora cuando choquemos con el pulpo, ¿vale? Fijaros, como el pulpo infringía un daño de 3 y mi nave tenía una vida de 3, que lo hicimos para probar, se muere la primera. Bueno, voy a ponerle una vida de 10. Le doy a Apply. Y ahora tenemos 10, 9, ahí, casi. 8, me ha quitado 3 más, 5, 2, 1, 0, ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. La semana que viene más.